Hey, good morning, everybody. Hola, buenos días a todos. How's everyone doing today? ¿Qué tal estáis todos hoy? Excellent, excellent. All right. Muy bien. So we're kind of a little bit behind and Estamos un everything, poco atrasados and we're just gonna do it as is. We'll y get there. We may end up vamos a having an hacerlo extra tal como class later. viene. Vamos a Um, llegar ahí. Quizás necesitamos alguna so clase extra, don't worry about it. así que no os Just one preocupéis. second here. I got up, I was up super late last night because Se me hizo muy tarde one of anoche my good friends porque un buen is amigo having a medical emergency, and está I had teniendo to un pick him problema up en from the México airport last night. urgente And y so tuve que recogerlo del aeropuerto they anoche. they were flying in from abroad, and then we took him to Volían the hospital. They're going to del be fine, extranjero y but tenemos it que was llevarlos al definitely a late hospital. night. So Va a my estar bien, apologies pero for being a realmente fue little muy late. tarde. Así que disculpas por por llegar un poco For tarde being a little tired this morning. y estar un poco cansado esta mañana. Um, Last week, and it actually applies into this class today, is we talked about Hablamos the process by which we de fall los into procesos an por el idea, que caemos en la idea, sort of an innate idea that we're una already idea born with, innata which con la is que hemos nacido, things are coming from que es que las cosas themselves. vienen de sí And it's not mismas. like you have to try. Y no es que You tengas all que don't have to intentarlo. try to see it that way. You don't have to No wake tenéis up que and intentar decide, verlo de esa oh, manera. I'm sorry. No I'm tienes going que to decide despertarte y that decidir everything is esto. coming from itself, Lo siento, voy a decidir que todo viene de sí right? mismo. You don't go, I'm going to see that and see how I'm not paying attention to it. No dices, mira, voy a ver esto y veo cómo And I'm no le not going to presto pay attention to atención. how it really works. I'm going to decide how it doesn't work. No voy a prestar And atención that's a not cómo what funciona en any of realidad, us sino say, voy is a that hacer the moment eh, we're born, que no we funcione. Así start, no es we como lo begin with explica this Maitreya. Maitreya dice que en el momento en que tendency to see nacemos, things empezamos incorrectly. con The esa seed is tendencia already there, de ver las cosas right? incorrectamente. La And semilla so está it ya starts allí. to assert itself. And there's a whole process Así where, que like, you see empieza something or you experience something a and you crearse esa experience semilla, it es un as coming proceso from this way, completo. Entonces empiezas from the a ver y wrong way. experimentar algo And de then la you manera start equivocada having a feeling y about it. empiezas a tener un And if you sentimiento like it respecto or a eso. dislike it ignorantly. Entonces te gusta And then o all no of te a gusta una sudden cosa de forma you're ignorante y de you'll do repente things to keep it or make it go haces away. cosas para mantenerla o para alejar esa cosa. And it's kind of depressing, Y frankly, es un poco deprimente, la verdad. right? It's kind of depressing. But Es un poco deprimente. that's what we're saying here. And this is what Shantideva goes into in extensive. We Pero go lo into que it a lot deeper into Shantideva this class. va a I hablar, want en to lo que vamos a finish ir a más couple profundamente en other esta clase, items es sobre from esto. Pero primero last quiero class before terminar we un move par de on cosas de la there. clase anterior, antes de que vayamos ahí. And we started this briefly last week, and I'm just going to Empezamos kind of go brevemente into it esto la again, semana just so you have pasada, the arguments. pero me gustaría volver a verlo de nuevo para tener los argumentos. So there's a long discussion, and it Hay una happens larga between different discusión que schools, sucede entre and distintas and escuelas and oftentimes you'll y a hear people menudo talk about escucharás a Hinayana, or you'll personas hear them hablar de talk about Mahayana, Hinayana you'll hear them o talk hablar de about the Mahayana lower path and then o the de hablar del higher path, camino más bajo, del camino más alto. and we've and what ends up happening, like if you talk about this Y lo in a not que al final sucede es que si hablas de esta manera, sensitive way, it can de una manera sound que no very es lo much suficientemente like you're sensible, criticizing puede other people. sonar como si tú estuvieras The criticando a otras personas. Hinayana teachings, many of Las them in enseñanzas de certain areas Hinayana of the world and are still thriving, están en ciertas áreas del mundo but the Mahayana did y not siguen make them there. funcionando, And pero it kind of makes it el sound like, Mahayana oh, it's the lower no path. las puso allí. Así que puede sonar como que Right. es un camino más And bajo. we oftentimes
Y a when we hear these menudo, words, we hear cuando lower escuchamos as estas in inferior. palabras, escuchamos And más bajo como inferior. sure, there's a limitation to those Seguro teachings, que hay una limitación en estas enseñanzas, but those teachings also can get you to pero nirvana, esas enseñanzas también te pueden llevar a nirvana, which is like is where all of your negative emotions are gone. lo que- es donde todas tus emociones se eliminan, So negativas, tus emociones negativas. does that sound like lower to Así anybody? que, Does anyone ¿eso le here not parece have negative bajo a alguna emotions? persona? ¿A alguien le If parece you bajo who no tener look like ninguna you emoción do, negativa? A no ser que tú seas quien pareces ser que can anyone raise eres. their hand? Levantar vuestras manos. Marina's smiling. She's having a negative emotion because I said something that wasn't true, Marina and she's telling me it wasn't true, and she was definitely wrong. So she's having a está negative emotion right sonriendo now. porque ella está teniendo Let's una see mala here. negociación ahora Is porque ella anyone dijo una else having cosa que one pensaba or not? You know, are que tenía completely razón free. y que If yo you are estaba completely free of equivocado. negative A ver, emotion, si estáis would you completamente be libres sitting here in this class? de emociones negativas, ¿estarías sentado en esta clase? Can we check? Can we look at all the pictures here? Let's see. Vamos a revisar todas las I imágenes mean, aquí. maybe you would Quizás, be here pretending to be, quizás tú a estás student aquí and learning so that the pretendiendo, rest of haciéndote us, pasar por un estudiante como los demás, people who have negative emotions, personas que tenemos emociones negativas, can learn something maybe, right? y que podemos But, aprender alguna cosa. think about it. Like, it's not Pero lower in piénsalo, the sense of no es you bajo en el can't get camino, este somewhere camino with de it. que no puedes The llegar a ningún teachings are sitio, profound. Like, porque las enseñanzas son muy so Christian's profundas. having such a negative emotion, he's covering his face. Si Christian Oh, está he teniendo just tan frozen. malas emociones negativas que Um, está tapándose la cara, yeah, there we go. no, Um, solo se ha congelado la imagen. the limitation, we'll say La the limitation, limitación right, is that there's two main obstacles es que to hay dos reaching obstáculos principales total matchless enlightenment. para conseguir One el is completo e negative inmaculado emotions, and the second y thing la is iluminación your completa iluminada. omniscience. Y es que el And the primero es eliminar lower tus emociones teachings can negativas get y la you to segunda cosa through es the llegar a la first omnisciencia. obstacle, En el camino más can bajo get you through all the vas way a través to del primer obstáculo. nirvana, all the way to Entonces te permite llegar al removing nirvana all of your negative y emotions. eliminar todas tus emociones negativas. So great, wonderful. Okay, Maravilloso. they just are missing a few things that Ellos take you to simplemente the están omitiendo algunas final goal. pequeñas cosas para poder llegar al objetivo So final. anyhow, even Así though que we're debating, I think we're pulling. in- What's the expression? incluso ellos estaban Splitting debatiendo. straws, splitting hairs. Excuse me. Hay una expresión que se Like you're llama splitting a separar hair los translated. pelos. Like you take a hair which is really Es thin and como let's si split it tuvieras in un half. pelo que realmente es fino y It's lo still intentaras very partir thin. en la mitad. Sigue siendo muy fino. So there are debates in the text about Así this. que hay debates en el texto And sobre esto. one of the questions Y is una de las about preguntas tiene que ver whether or con not the Mahayana is true or not. si And again, las enseñanzas de there's a Mahayana son whole ciertas o long no. debate, Y hay un largo historical debate, debate, debate of histórico whether or not the Mahayana was spoken by the sobre Buddha or not, si el camino de or Mahayana was it a fue school hablado por that el Buda o showed up, no. Hay una escuela after Arya Sangha or after Arya que lo Nagarjuna, mostró right? después de Arya Shanga o después de Arya There's Nagarjuna. historical debates about it, O sea que hay debates históricos and sobre we're not ello going to get into them, and we can y get no into them vamos a less meternos than en here today. ellos. Podemos Some hacerlo people would más say, well, the adelante. Mahayana is Algunas not personas true dirían, because bueno, it was spoken later, Mahayana no es cierto porque which se habló is, después. kind of inaccurate because the Buddha did Lo speak que it in the sutras. realmente no es realmente correcto porque el That's Buda another lo story. dijo en los sutras. But the point is that Y es there's a otra question historia about whether or distinta a not the esto, pero greater way el punto is es true. que vamos a And debatir es in the si el perfection of camino wisdom, más which is alto a es cierto, Mahayana teaching y en la Mother Sutras, perfección de la sabiduría, que es is una actually called enseñanza the del Sutra of the Mahayana, Mother. eso es el Sutra Madre, que es actualmente llamado It's a text that la Madre, proves es un basically, texto que prueba this is a Mahayana básicamente, text that es un texto de says you Mahayana que need to see dice emptiness que directly necesitas ver la vacuidad directamente to remove all of those negative para emotions.
para eliminar, perdón, todas las And if you emociones don't see negativas. emptiness directly, Y si no ves la vacuidad directamente, you can't even reach nirvana. no puedes ni And this is a siquiera Mahayana acceder a text nirvana. Y ese es un texto de that Mahayana says this point, which both que the dice Hinayana es, and the este, Mahayana accept. este punto que Okay. ambos, tanto Again, we're los kind of estudiantes de Mahayana getting o los de distracted, but Hanayana aceptan. splitting hairs, excuse me. De nuevo, están But separando it gets you cabellos, quiero decir into que están a yendo mindset hablando of discusiones muy finas, why muy... people would take certain texts Pero and ¿por qué say, ciertas these personas are the tomarían true ones ciertos and these are textos not the true y ones? dirían, estos son los que son de verdad, los que son ciertos, y estos son los que no son correctos, no son Right. ciertos? Now, if you think about it, Si right, piensas en ello, what happens when lo, someone starts having a discussion or an lo que argument sucede cuando alguien empieza a tener una about discusión o my una texts pelea are true sobre mi texto es and cierto your texts are not? y tu texto no lo es, What starts happening? ¿qué es lo que empieza a suceder? Hmm. You all look kind of bored today. Todos parecéis un poco aburridos hoy. Right. Conflicts start happening. Splitting Si up. los Schisms conflictos start empiezan happening. a Right. aparecer, When los, someone starts saying, well, this one is better than this other one. cuando algo empiezan a decir esto es mejor y esto es peor, And then you start having people shoot y bombs at entonces each other. empiezas a tener a And personas this is something que that's se been tiran going bombas on los unos a los otros. you know, for ages. Esto es lo que ha estado sucediendo desde You hace know, let's muchísimo solve our tiempo. problems by shooting bombs at Vamos a arreglar nuestros problemas you are tirándonos going to bombas los pay unos a los for otros. your Tú vas you a sent a pagar bomb to us, so we're going to send 10,000 por to lo que you. has hecho. Tú nos tiraste Okay, like perdón, una bomba, así que te vamos a enviar 10.000. where's the humanity in that? ¿Dónde está la humanidad en eso? And then when you split hairs on small Entonces, cuando things, separas los look cabellos what ends up para happening. definir o argumentar You sobre know, pequeñas then cosas, eso es lo que acaba you sucediendo. get so angry that you forget about Acabas what tan your enfadado text que te actually said olvidas about how to behave. sobre el texto Like if you lo started que a realmente war dice el between the texto Mahayana and the de over this, cómo which ones are true, comportarse. right? Es como si empezara People una are just going to guerra be entre los disregarding, I Mahayana don't y know, los Hinayana para ver quién tiene 10 inches, razón. right? No Then sé, you entonces start thinking, well, maybe it's okay to estarían kill those people that don't tirando, believe what we believe no siendo because they're respetuosos con las 10 lost virtudes. and they're spreading Pero wrong si tú empiezas ideas, a pensar bien, quizá right? esas And then all of a personas sudden, no piensan you're que estén like, well, we're equivocados y tú going estás against equivocado. the Y entonces teachings of the text, quizás lo que estás es teachings of your own difundiendo God or ideas your own religion, incorrectas y de repente right? estás en contra de esas So that's why ideas. we're talking about this, Y eso and es vamos a the hablar de esto. Mahayana texts Los textos de actually Mahayana consider the Hinayana en realidad texts to be consideran los textos de part of the Mahayana, Mahayana texts. par- perdón, They're not separate from it. los textos de Mahayana They're part of consideran que los textos actually de it, Hinayana son partes de los de saying, Mahayana, yeah, no if you están study this, you separados. can get rid of all your negative emotions. Hay una Do parte que it, es go for compartida, it. por supuesto, si haces esto, te libras de Here we todas all tus are, emociones all negativas. 60 Así of que a por us, ello, right? vamos los 60 que estamos aquí, a por Right. ello, a Go librarnos do de it. nuestras Go emociones study it. negativas. And let me know how it goes. And then if you need a little bit Y extra mira a ver cómo te bodhicitta at the end, funciona. Y let's si talk about it. además consigues un poco de bodichita al final, pues hablemos de eso. So the first kind of argument against Así this que is, el well, the primer Mahayana texts argumento actually en talk about the contra need to de see esto, emptiness directly, sobre like un texto de Shivana. Mahayana So how can you say they're not que en true? realidad habla de la That's the necesidad de first ver la point. vacuidad The directamente second point para is, alcanzar nirvana, ellos pueden and this decir que is why we esto, start the los class how we de start Hinayana pueden decir que this, esto no es is cierto. Ese es el primer punto. El they segundo use a kind punto of argumentation, which we es que talked ellos about utilizan last week. un tipo de And this is the argumento, de picture of the two argumentación, tracks going next to que each es other. This is era la what this imagen de los dos semester teaching is going to be camiones fun. And que you're all going to love it. iban So el uno al lado del nobody quit. otro. Es por lo que If the ACI class 13 goes, a va a lot of ser people quit. divertido, So don't quit. os va a encantar. Shib, don't quit, Así que okay? por favor no lo I love your dejéis little your ETAP joining cuando llegue prize, este curso, por your little favor stuffed. no Okay. abandonéis. Oh, nice. Okay. Me gusta tu pequeño juguete. All right. Everyone can receive Dharma, even stuffed animals. Todo el mundo puede recibir el Dharma, incluso los animales de peluche. Is they basically say
the Hinayana use an El argument Hinayana utiliza argumentos that actually que en doesn't realidad prove anything. no prueban You know, the nada. people that are fighting and saying, well, Las personas the que Mahayana están texts aren't true. luchan diciendo que los The textos de Mahayana no argument son that they ciertos, use el argumento que is utilizan focused on está basado an idea that en la idea you don't come out of you're not born de que no and then you come naces out and the first thing you y, say are y I accept the apareces y la Hinayana primera cosa teachings, que dices es right? The acepto first thing a las baby enseñanzas de thinks, right, Hinayana. La is primera cosa que the piensa un Hinayana bebé teachings, I accept es those. acepto What are las the enseñanzas de proof? Like Hinayana. you know, it's really kind of an insane thing to say. Es una cosa bastante absurda, bastante loca para But their que decir, argument pero el is argumento based upon the idea está that basado en someone la idea de learns que alguien a certain aprende group of teachings and un then they cierto come grupo de to accept enseñanzas them y later luego los on. They aceptan learn them and say, después yes, más tarde en su vida. Ellos aprenden y this dicen, is sí, what I believe in. esto es en lo que creo. And so the Mahayana says, Así que but wait a los second, de Mahayana dicen, pero you know, espera un momento. learning all of these things are already Aprender something you estas learn. I cosas mean, to es algo accept a point que of view, aprendes. you Tú have to aceptas un be punto de taught it. vista que te han enseñado. Okay. And so what they're saying is Así que how lo que están they come to diciendo es believe in their text is the cómo same way someone would ellos come to believe in the llegan a Mahayana ver, text. de So la forma que ellos creen their en su texto de argumentation makes Hinayana, es la sense. misma manera en que They're alguien using what they say puede parallel creer en los textos de argumentation. Mahayana. They're Así que su proving argumentación no tiene sentido. La manera once they're que debating the other están side and saying they're not utilizando proving para the same thing. argumentar es un argumento paralelo. Ellos están probándolo And so what de they're una manera within en that que learned los otros lo behavior están is that haciendo. the Entonces, texts that we use to determine whether así que el a texto que vamos a scripture is utilizar para authoritative or determinar not si are las identical to escrituras Hinayana and Mahayana. tienen autoridad o no son idénticas para Hinayana o Mahayana. So let me say that again, just in case you Voy a decirlo de misunderstood what I'm nuevo, saying. por si acaso no has entendido lo que estoy diciendo. Once the Hinayana people learn their Una vez que texts, las and personas de then all of a Hinayana sudden people aprenden put their sus whole library up. textos, I moved my library the other day, right? I put my mueven, ponen library todos sus from libros. here El otro día to moví yo this todos other mis house. I'm libros, not done la yet, puse, right? They have la this llevé de esta casa a library la of nueva texts casa. that say these are the texts that we say are our Tengo religion, right? The un, things that bueno, we believe. ellos tienen una librería, And en then este they caso, que use dicen, estos son los textos que son different nuestra religión. Y methods to entonces utilizan determine the diferentes métodos authenticity or para the determinar la authority of those autenticidad o la autoridad texts, de of esos those textos. texts, excuse me. And one of those tests is that Y uno de esos it has pruebas to que align hacen with the three es que collections, tiene que the three estar aspects of alineada con las teachings. tres colecciones, con los tres grupos de Okay. enseñanzas. And so they say, well, these texts align, so Y ellos dicen, therefore este texto these are se our alinea con texts. esas enseñanzas, por eso es And un you have to texto read them, you have to study them, que you es have to nuestro. apply those Y tú tienes texts. que The leerlo, tienes que Mahayana people estudiarlo, tienes que say the aplicarlo same thing. y tienes They're que aplicarle using the same exact estas pruebas. tests Y los to mahayanas evaluate hacen the lo authority mismo. of their Ellos texts. utilizan también I'm sorry, translator. exactamente los I mismos sound like textos para evaluar la autoridad tests and de estos texts. textos. Lo Okay, siento, traductores, just slightly suena different igual pronunciations. textos que They use pruebas. the Es same un problema. methodology to Ellos utilizan evaluate la misma metodología para their evaluar texts. Okay, sus so that textos. and so both of them are using the same Así que ambos methodology. utilizando So la misma how can you metodología. say Así que, ¿cómo puedes my decir scriptures are not mis escrituras authoritative if we're using the same no tienen methodology? autoridad si estamos usando la misma That makes sense. metodología? ¿Tiene And so sentido? there's what we're calling parallel Es argumentation. lo que llamamos una They're saying, argumentación hey, we paralela. use this methodology to say Decimos, usamos ellos this dicen, usamos esta bookshelf is metodología para ours. decir que And then esta Mahayana says, estantería well, es yeah, we use the nuestra. same Y los de Mahayana methodology to dicen, pero say si es que nosotros those texts are utilizamos la ours misma and metodología also para decir que here's esos some other ones textos vuestros that you y también los exclude for whatever nuestros reason. eh, Right? también son, aunque vosotros los So excluís por alguna razón. again, why? Like, why are we talking about De this? nuevo, You know, ¿por qué? and there's several, as I said, there's several reasons. One is Hay varias razones.
Una es, look at our life and look at how we evaluate people that are part of mira our community and the nuestra people vida, that we miramos define nuestra as vida not y part of our evaluamos community. las personas que son parte de nuestra comunidad y las personas que no son These are parte de my nuestra peeps. comunidad. These are my peoples. Estos son mis amigos, esta es mi gente. And those aren't my peoples. Well, Y why esos aren't no they your son peoples, Tim? mi Well, gente. ¿Y they por qué look no lo different than son? me. No, porque se They parecen live a distintos a little mí. bit differently than I do. Ellos viven de una forma un poco Maybe, distinta, their hair is different, the quizás su color pelo of es their skin is distinto, different, el the color de su shape piel of es their body is a little distinto, bit different. la forma de su cuerpo es You un poco know, they distinta. do these little rituals that are different than my Ellos rituals. hacen algunos rituales que son distintos a los They maybe míos. pray differently than I do, Ellos quizás right? oran So de those una aren't my manera peoples. diferente. These are my Así que peoples, esas personas no son mi gente. Mi gente es esta. right? Oh, so Tim, how do you define what are your Así que, people? Tim, Well, ¿cómo it's defines tú because we cuál look es like tu we look the gente? same. We have the same Es color porque, skin, the same type of hair. porque parecemos You know, igual, tenemos el mismo tipo de we piel, speak a el similar mismo tipo de language, right? pelo, We hablamos vote for the lenguas same similares, politicians. votamos a los mismos políticos. Okay, those are my people. Esa es mi gente. I'm only friends with my people, Yo solo tengo amigos right? And all those other entre mi people, they're gente idiots. y el resto de la gente son I don't idiotas. like them. I don't. No me That's not what I'm gustan. saying. I'm just choosing example, No, esto no es lo que yo digo, right? solo And estoy so utilizándolo como ejemplo. then when you walk over to the other people who are Entonces not tú vas your a las people otras and you personas ask que no those son tus people the same personas questions, y les they will give you preguntas a the las same personas exact mismas answer, preguntas, ellos right? te darán They'll say, exactamente well, las mismas we look respuestas. like Te dirán, this, we believe bueno, in these things, we pensamos do de esta this, manera, parecemos de and esta this is how we manera, live. creemos en estas This cosas, is what así we es como look like. These are vivimos, the clothes así that es we wear. These are the como, politicians we esta es la vote ropa for, que llevamos, estos son los políticos a los que right? votamos. And so now you have two groups using Así the que same hay criteria dos grupos to utilizando los mismos establish their criterios own para unique identity. establecer su única identidad, su I'm identidad really única. surprised the translators haven't yelled at me yet. Estoy sorprendido realmente de Two que los plus, traductores no me hayan gritado todavía. Estoy hablando muy rápido. right? So now those things that create unique Así que estas identity cosas que crean are identidades subject únicas to evaluation. son And sujeto you de say, wait a evaluación. second, they're Y tú using the dices, same pero espera un factors momento, to estás utilizando los determine mismos factores para determinar the ways to create divisions between each other. las formas de crear divisiones entre ambos. So how are we actually any different? Así que, ¿por qué somos realmente Are we doing diferentes? different things? No, ¿Estamos we're haciendo doing the cosas same exact distintas? thing. No, estamos haciendo Which prácticamente group lo mismo. wins? The one ¿Y that qué has grupo the gana? most bombs, ¿Aquel que the tiene más one that bombas? fights first. ¿O aquel que lucha primero, que golpea Okay. primero? You know, and I'm not bashing on any one group right now Y because no if you estoy look hablando de over ningún the grupo history ahora, of porque humanity, it hasn't si been that miras a different. través de la historia de la humanidad, Okay? no ha sido Even distinto. Buddhists were fighting each other. Incluso los budistas luchaban entre ellos. Okay. Even within their own groups, like, oh, we're Buddhists. Well, Incluso we're this type of dentro de Buddhist. sus We're this type grupos. of Buddhist. You Decíamos, hear no, it yo soy de today. este They're tipo like, de well, budista o we're otro tipo de Galupas budista. or we're Nyingmas or we're Incluso hoy, Patanjalis. somos And then golupas o they somos start nyingma o criticizing somos... each other and it's like, I won't talk to a dicen, no, no, Galupa. empiezan a criticarse los unos a los otros. Well, Dicen, no, why? no, Well, yo no because hablo con they los galupa. criticized me in No, 1928. porque ellos me criticaron en 1928. One of their main lamas criticized me. So, Uno de sus principales lamas me criticó. oh, okay. Ah, muy bien. Right. So all of a sudden now Así que de you repente have ahora groups that and the groups have tú tienes created themselves in the grupos same, que se han each creado a sí group has created mismos. themselves in the same exact Cada way, grupo se ha creado a sí mismo de la right? misma Using the manera, same criteria. utilizando los mismos criterios. And then it creates a path to negative karma, Y eso doing things crea that un camino para el karma negativo, hacer cosas de esta manera para hacer daño a otras personas. right. And that's the point that Maitreya makes Y is este es you're el already tema del que habla ignorance, Maitreya. right? Todos You estáis en la think people's ignorancia. differences are coming from themselves. Those Tú ves people las over there, diferencias que hay en otras personas viniendo de sí well, they mismas, look de ellas useless. mismas. Mira esas They speak a personas de different allí. language.
Ellas They're very parecen different kids. diferentes, hablan una lengua Now they distinta, do these weird llevan religious ropas rituals. distintas, Mine are on Sunday. parecen Yours are on raros, Saturday. hacen rituales raros. Los míos son los domingos y los suyos son el sábado. Like, how silly does that sound? Qué tonto que suena todo esto. So I'm going to defend that Sunday Así is the que day voy a that we should rest and not defender que Saturdays. el domingo es el día que no debería, que deberíamos descansar y no los sábados. Like, it sounds really dumb when you break it down like Su- that. Suena bastante But tonto now I'm willing to go cuando hablas back de ello así. and Así fight que and defend voy for a Sunday over Saturday. intentar luchar para defender que es el domingo y no el Mm-hmm. sábado. So that's where we're really going here is that these innate wrong Aquí ways que of thinking estas formas innatas y equivocadas de pensar basically moving down to the idea of where things are coming from básicamente se mueven en la cause idea us to do things to hurt other people. de dónde vienen las cosas y nos Take it to causan your que work hagamos cosas office, take it to your family. para hacer daño a otras personas. Llevar esto a One of vuestro my trabajo en la friends, oficina, a vuestra I oficina. shouldn't have said anything, but they were like, Uno de mis they're amigos visiting, their whole family came into town, están visitando, su familia and they're like, entera fue a everything's la been going ciudad great. And I was like, y les están how diciendo, long have you todo, been todo está together? Oh, funcionando three bien. days. And I ¿Y said, cuánto oh, tiempo my lleváis grandmother used to juntos? say, Ah, llevamos family and juntos tres fish are the días. same. Y mi abuela solía decir, After 3 days, they both start to stink. la familia y el pescado son iguales. Después de 3 días and it, empieza a and apestar. there was a little family thing at the end of Y, in the fourth day they had a thing, right? y el cuarto día tuvieron un problema, tuvieron un But tema con think la about what familia. happens in families. Like, Así que mira lo people que pasa disagree entre with las each other, familias. right? Las Oh, personas we're tienen family, but desacuerdos. we vote Dicen, for bueno, different somos familia, politicians, or we vote, or pero votamos por we distintos have different políticos lifestyles. o vivimos de Like formas you don't have to go distintas. to like large country wars to see it. You see it in No your own tienes country. que ir a un país que tenga Like, grandes oh guerras well, para I'm verlo. actually, En tus I propias kind of believe in this familias. Buddhist thing, but most of my family is kind of Yo, Christian. yo How do tengo you estas deal with creencias that, budistas, pero la mayor parte de mi familia es cristiana. right? How do you deal with Cómo llevas eso? at the Cómo tratas con workplace, like the eso? people you like and the people you don't like? En Every tu group of trabajo people, siempre hay you personas que will te have gustan y people personas que no you te like gustan. and En people cada you grupo don't siempre hay like, and gente que some te people gusta that are y just gente kind que of no te gusta y gente whatever, neutral. You que don't es really think neutra, one thing or another about them. que realmente no te mueve, que no piensas ni una cosa ni la otra acerca de ellos. That's why this is relevant. I mean, who Por cares esto es how que esto come es the Mahayana irrelevante. fought, ¿A quién le 2,000 years ago? importa que, Or do we que give a damn? los Mahayana y los Hinayanas Right? hayan luchado hace 2000 años? Now, one thing that starts happening Una cosa que empieza a suceder. is a similar kind of division will happen for Hay una meditators. división, un tipo de How many división similar que meditation systems sucede are there? How many para los meditation meditadores. apps are there? ¿Cuántas sistemas de meditaciones Right? hay? My ¿Cuántas meditation does this. My meditation does that. aplicaciones de meditación? Mi meditación Right. hace esto, mi meditación hace lo otro. But what the whole point of all this is that if your Pero meditation en is realidad not el something tema that is going to cut that central es que si tu ignorance, meditación no es algo que corta la you raíz will have an experience. de la You might ignorancia, perdón, relax a little bit, you te might be puedes more relajar un calm, poco, but if you're not cutting out puedes that ser un root poco of más calmado, misunderstanding, pero si no cortas la it will raíz still del reassert itself. malentendido, volverá How many people are a great ponerse en el meditators and mismo still get lugar. irritated? ¿Cuántas personas que son grandes meditadores siguen enfadados o siguen Oh, look at the enfadándose? smiles. Oh, mira Oh, qué I meditate sonrisas. every day, but for some reason I still Oh, get medito todos irritated. los días, pero por alguna razón me All sigo right, good enfadando. job. Muy bien, buen Admit trabajo. admit Admite, your shortcomings. The best thing to do is admit how much your mind irritates admite que itself que because it la sees mej- things incorrectly. admite que la mejor cosa So que puedes we're hacer es saying that admitir que tu mente se don't waste irrita a your sí time misma with things that don't porque ves las cut cosas de forma that incorrecta. Así que ignorance no out, pierdas that are not tu teaching tiempo you con cosas que no to cortan la figure out ignorancia, how to que no te stop enseñan the cómo misunderstanding. parar el malentendido. You know, should I just do breath meditation? ¿Deberías Okay. simplemente hacer meditación basada en la Does breath respiración? meditation stop your negative thinking?
esta meditación basada en la Well, respiración Tim, I para have tus high blood pensamientos pressure. negativos. Okay, let's do some belly Pero Tim, breathing, es que ready? tengo alta presión No, if you do sanguínea. some Bueno, deep vamos a belly hacer breathing, probar slow down. It con can la bring down your blood respiración pressure, abdominal baja y así para que pueda but bajar tu does presión it always sanguínea. bring down your blood pressure? Pero siempre baja tu alta presión sanguínea. Most of the time it works. Muchas veces My friend funciona. who was sick last night Mi amigo que had a blood pressure of like estaba enfermo la 170 over anoche 90, tenía which la is huge, high, presión a super high. 170 sobre 90, que es And she's a great súper alta. meditator. And I Y could él see es un her gran breathing. She meditador. was like Podías ver su trying meditación. to stay Él calm, estaba intentando wasn't mantenerse working, calmado, pero right? no Because estaba it's not actually the funcionando, cause. porque esta no es en realidad la causa. But you can have calmer body and mind by Pero puedes breathing. tener That's why we breathe una at the mente beginning of y the un meditation. cuerpo más But it's not calmada the only thing. por meditar, al Coming out of a meditar. meditation Pero and esto feeling no es la good is única a cosa, good por thing, and it's supuesto. something that will happen Eh, or can happen. Puedes hacer que una But it doesn't meditación stop se sienta bien, you pero getting no angry when someone para cuts you que off te on the que te highway. enfades cuando alguien Right? It te doesn't pone delante cut en una that root. autopista. No And corta so esa what we're raíz del saying enfado. is, Así que lo que estamos diciendo, don't waste your time on no pierdas tu activities that tiempo en actividades aren't going to cut que it no van a out. cortar eso. And yes, there are practices, and yes, Y they por take time, and yes, they supuesto, take time to integrate. I'm not necesitan prácticas y criticizing necesitan anyone tiempo y necesita tiempo para integrar todo eso. No because estoy those criticando a meditations nadie can porque help you esas get to a meditaciones state where you're pueden able to see ayudarte a the llevar a un way estado en el you que are eres capaz creating the de world. ver la forma en la que estás creando tu mundo. Te pueden ayudar a llegar a ese estado en el que ves But if cómo you creas don't tu mundo. actually stop it, Pero realmente si no paras then you're just going to get irritated again. You're still going to la get raíz, angry, and entonces then you're te going to vuelves a quit enfadar de meditating. nuevo y te vuelves I know a lot of people who used to meditate and a say, well, it didn't work enfadar. for me. Conozco un montón de personas And I say, well, what kind que of solían meditations meditar are y you dicen, pero es doing? que no And then funciona they para tell mí la me how it meditación. Y didn't yo les work. digo, pero ¿qué tipo de Well, meditaciones yeah, estás because you're haciendo? not Y doing ellos me other lo things cuentan to y le digo, support the meditation. sí, porque es que tienes que hacer Right? otras And we'll cosas talk about que that in ayuden a la a few meditación. minutes. Y bueno, ya hablaremos de ello en nuestros And then programas there's one thing that happens, para ser maestros de meditación. and it happens to a lot of practitioners, Así que una cosa is que as you sucede y le start sucede a approaching muchos this idea that practicantes es nothing que has a mientras self te and acercas a esa idea de que nothing nada exists by tiene itself on its que own, tiene autoexistencia, que nada existe por sí mismo, especially in meditation, and you especialmente en start la touching meditación, this a little bit, cuando empiezas a tocar esto if un poco, one of the emotions that can come up una de las emociones que is pueden that aparecer people es que las have a sense of personas tienen un destabilization of who sentido they are, de desestabilización and de an quiénes emotion of son fear y una arises. emoción And de there's miedo stories in the Lam aparece. Rim of people understanding Y hay una emptiness historia de so well Lamrim de que las personas entendían that la they're in vacuidad meditation tan and then bien they que grab durante la onto their meditación clothes. ellos They're like, I gotta check to make se sure I'm still apretaban real, a su ropa right? porque ellos querían Like they're doing confirmar que such a seguían good siendo reales. meditation Estoy haciendo that una meditación tan some buena part of their que mind algunas partes de mi thinks, oh mente my God, I'm gonna lose myself. piensan, madre mía, voy a perderme a mí And then they mismo. grab onto their clothes or Y they grab entonces onto se their agarraban a body su ropa y a su to make sure cuerpo that they're still para estar real. seguros de que ellos So this fear seguían that siendo comes up reales. Así que si este miedo aparece, is a natural kind of reaction. And if you get it, you know you're on the right path. es una reacción natural y si lo tienes, Okay. You puedes know pensar que estás en el camino adecuado, because all of a sudden you're having resistances porque to de it. repente tienes resistencias a este aprendizaje, a esto. But Shantideva says, Pero look, Santideva that's dice, one little fear. mira, este es un pequeño miedo, But if you look at what self-existent point of pero view si tú does, it's the miras a lo que cause te of hace all el punto de suffering. vista de la autoexistencia y lo That thing where que es you el causante are de todo el aware that sufrimiento, everything is out there on its own así is the que cause for suffering, esa cosa que tú tienes, que crees que todo lo que está ahí fuera viene de su propia parte, eso es la right? causa And we del should be afraid of sufrimiento. that.
Y tú deberías You estar should be frightened of the asustado de thing that eso, deberías causes estar asustado de all lo the que suffering you have, causa todo el not sufrimiento que this little tienes, moment where, no de este you pequeño know, momento you feel like you're going to lose yourself. en el que You se don't sientes lose que te puedes yourself. perder a ti mismo. No te puedes, no te pierdes a ti mismo. And we're going to talk about what you lose when you see emptiness directly Y in this vamos a hablar scenario. de lo que uno But pierde you cuando ve la lose, vacuidad like, directamente. but there's this primal fear that Pero arises, este and it's miedo normal. primal que And aparece y es normal. make sure, talk to your teacher about it if you have it, Habla con tu maestro because sobre ello si lo tienes, that fear can stop you if you don't, if you, porque ese because miedo what puede happens is you pararte, think you're not going to exist. porque Like in a sucede. deep state of ¿Qué es lo que meditation, you sucede si lose tú the piensas que awareness no vas of a existir? the world, you Cuando lose en la awareness of meditación your body, profunda your pierdes la senses conciencia shut de down, tu mundo, de you tu go deeper cuerpo, and deeper in, tus sentidos and then se you're working cierran on this y level tú vas cada vez of what más is the self, profundo, what is me. y tú estás en And ese if you nivel en que cancel dices, me, ¿qué es el ser? ¿Qué what's soy left, yo? Y si tú cancelas right? ese yo, And then ¿qué es lo que queda? you go, oh shit, nothing. Entonces, de repente dices, madre mía, no hay nada. And then that throws you out of the meditation, and then you check Y to eso make te sure you're saca de still there. la meditación y tú empiezas a comprobar You are still there, que sigues ahí, but que your tú sigues understanding ahí, of where pero that tu comes from comprensión changes. de dónde viene eso cambia. And so it's a very Y eso puede natural cambiar. Así que reaction to happen in meditation. es una reacción muy But you natural should que puede work suceder en la of meditación, not getting pero there because you will just tú no deberías, cycle tú around deberías estar yourself over and over más again. asustado de no llegar ahí, porque si no continuarás simplemente en ese All right. ciclo de sufrimiento una y otra vez. Okay. We just finished last class. Yay. Bien, 40 minutes ago. acabamos de terminar Why la do I clase have thumbs anterior. up? This Bien, must be 40 important. minutos después. ¿Por qué no All right, levantáis I got a max then. Okay. los pulgares? Now I have a lot more. There you go. All right. So this innate, so basically Así que there's básicamente two types hay of, dos tipos, how do we call it? ¿cómo lo llamamos? There's two types of ways Hay in dos tipos which de this maneras idea en las que esta idea, or this, I don't have in my notes here. There's two forms. That's the word I'm looking for. There's hay dos two formas, esa es la forms palabra que buscaba. Hay of dos this formas tendency to hold de that esta things exist on their tendencia own. de sostener que las cosas And there's two existen different de su types. propio lado. Hay dos diferentes tipos. And we have to split them up because Los tenemos que separar one of those types porque uno de ellos gets annihilated when you see emptiness directly. And one of them, se aniquila cuando ves la vacuidad directamente y el otro no. right? So the first type is called Así que el primer tipo se llama Tenzen Kundak. Tenzan Kundak. Tenzen is the Tenzan tendency es la to hold to tendencia yourself. And Kuntak de, means de sostener algo. generally, we use it in the Y mindfulness Kunta school in a different way. generalmente, But nosotros lo utilizamos en la generally, escuela media de una manera the distinta, pero generalmente tendency significa to la hold tendencia things as a sostener self-existent que las cosas because you son autoexistentes porque learned it in life. lo has aprendido en la vida. Okay. So for example, Así que, por ejemplo, we have one of our students here has tenemos a their uno de nuestros child estudiantes versus aquí in que the tiene class, su right? hijo aquí en la clase And that child was y born, ese hijo and then kind of nació came out y blank entonces and learned a certain apareció como en type blanco of belief y luego systems. I don't know aprendió what ciertos the tipos de adopted child sistemas de did, but I creencias. did, No sé cuáles. right? No sé cómo But enseñaste a think tu about hija, these no tengo idea, learned beliefs. pero piensa Like, en estas we're not creencias talking about, aprendidas. well, like No how estamos you live your hablando life. We're talking about belief de cómo systems. vives tu vida. Mainly, we're Estamos talking hablando de about sistemas de how the creencias. world started. Principalmente How did we get here? hablamos de sistemas de creencias. Like ¿Cómo kids empezó get el really brave mundo? and ¿Cómo ask things llegamos like, where did I aquí? come from? Como esas grandes preguntas que hacen los niños que Right. dicen, ¿de dónde vengo? Then you got to figure out cool ways to Y tú tienes que talk about averiguar maneras how they interesantes were de made, hablar de for cómo example. ellos Right. fueron creados, por ejemplo. And then you need to, and then the questions start getting more, Entonces las preguntas se more vuelven intense. Well, cada vez where do we más go when we intensas. die? Where Por was I ejemplo, ¿dónde vamos before? cuando morimos? ¿Dónde estaba antes de que naciera?
right? And certain belief systems are Y algunos sistemas de built in creencias certain cultures. están creados, You know, construidos en so ciertas culturas. for example, where did the world come from? Por ejemplo, ¿de dónde viene el What mundo? about the Big Bang? How Por about ejemplo, that? el Big That's one Bang. good belief system. Este es un The sistema de world creencias, started un with the buen Big sistema de Bang. We creencias. all came from the El Big mundo Bang. We empezó con el came Big from Bang. this Todos venimos del Big Bang. infinitesimally small Venimos de esa infinitísima, pequeña e infinitesimal dot in the universe where there wasn't a universe, punto and en then el it mundo, en el exploded for some universo, reason. antes de que hubiera un And then universo, y all the entonces explotó matter por in the algún tipo de universe razón, came from there, y entonces toda la exploded. materia del And then universo the vino whole de eso universe y started expanding, explotó, y entonces right? todo el And as universo that empezó a universe expandirse. expanded, some of those Y molecules that entonces, were super mientras el small, universo se expandía, algunas pequeñas right? de esas They were all in moléculas like a que eran tiny muy singularity, pequeñas y tenían expanded. alguna And now the universe pequeña continuously expands. And singularidad, then we empezaron started a having the sun expandirse and y entonces solar todo el systems, universo and then continuó expandiéndose y planets, creó and then the los planets started, soles, los some of them sistemas had life solares, on los them, planetas y right? algunos planetas And then somehow you tuvieron vida en became you, ellos y de alguna manera tú te convertiste okay? en ti, Right? perdón. That's how you, and then everything started organizing, and then Entonces todo empieza a life started organizarse. happening in the oceans, right? And then Entonces, cómo DNA la vida started empieza a forming in suceder en los océanos y different empieza el DNA DNA, los diferentes adapted in some DNAs, way, and perdón, all of a sudden there ADNs were se fish, and then there were adaptan y larger algunos fish, and then there de were repente se convierten en reptiles on peces land, y algunos en peces and más those grandes y reptiles, algunos en some of them turned into reptiles birds, y and some algunos of them reptiles se turned into convierten en animals. pájaros y And algunos then a meteorite killed a se lot of those convierten animals, en and then more animals mamíferos. showed up, and Entonces then un humans showed meteorito up. You mata see, a algunos de esos animales y algunos animales it's a belief aparecen y system, entonces aparecen los right? humanos. Como ves, es un And it makes sistema de sense in some creencias y ways, tiene right? sentido de alguna I'm not, manera. evolution could have happened that way. That's fine. La evolución pudo suceder de esa manera, está bien, But does that point of view get you pero out of ese punto suffering? de vista te saca del sufrimiento. Well, we try. I was Bueno, lo at the intentamos, Mayo por Clinic supuesto. last night, and Estuve en beautiful la Clínica hospital, Mayo anoche, wonderful un people. maravilloso hospital, And unas personas we're magníficas. now going to do surgeries. We're going to give you Vamos a some hacer medicines. We're going to do ahora, these things, right? vamos a hacer ahora unas operaciones, And vamos you're a going to darte ciertas feel better, medicinas, vamos a hacer right? algunas cosas y te vas a sentir mejor. Well, my friend will feel better in a couple of days, Mi amigo se of sentirá course. mejor en un par de días, por supuesto. But is that going to stop my friend from getting older and dying? Pero eso va a parar que mi amigo siga haciéndose I don't know. viejo y muera, no lo sé. I don't think the Mayo Clinic offers that ¿No service. cree que la Clínica Mayo ofrezca ese servicio? You don't go in and they're like, "Oh, you Tú get to puedes ir y decir, come out happy. ah, Like, puedes you salir get to be feliz, happy, right?" qué bien, No, I mean, puedes conseguir estar sometimes feliz. surgeries go No, sideways. algunas People don't veces make it. las Everyone that I operaciones no van know bien keeps y hay getting personas older que no and consiguen dies. sanar. You Las know, personas siguen haciéndose viejas y the Big muriendo. Bang is great El Big as Bang an es genial, explanation, tiene como and I'm not explicación. dissing science, but does Y it stop no soy negative realmente un experto en emotions? ciencia, Does it pero stop? para las emociones Can negativas, it even stop death itself? ¿puede parar la muerte en sí I don't misma? know. No lo sé. I haven't seen it happen. Doesn't mean it can't, but No he I visto que haven't eso seen that suceda. happen. No lo he visto So, no he visto que suceda. you know, asking the question of where the world came from. Así que Like, where was I before hacerse la pregunta de and dónde where viene el was I mundo, after? Where will I de dónde go estaba after? antes y dónde iré después, Right? dónde iré This is what we're después de talking about, esto. the learned tendency to see things Este as es de selfish. lo que estamos hablando es de esta Well, tendencia where did you come aprendida from? de Well, ver las cosas de forma autoexistente. mom and ¿De dónde dad vienes? Papá y mamá created me, me and crearon then my soul y entonces mi went into my alma body, fue a mi right? And then my cuerpo. soul stayed in my body. Entonces mi And if cuerpo I was a se good quedó, person, mi alma se quedó en mi when I cuerpo y die, yo era that una buena, soul y si soy una leaves buena and persona, then goes to esa heaven or hell, alma se va right? y va hacia el cielo o hacia el infierno. Perfect. That's good. Perfecto, It eso está teaches you to bien. be a good person. Te If you're enseña a a ser good una buena person, you persona. Si get to eres una live buena eternal life, persona, and vas a vivir next una vida to eterna God and all the cerca other de people who Dios live good lives. And if you were a bad y person, con otras you personas get que to tuvieron buenas vidas. Y si eres una mala walk on persona, burning embers in the vas a tener que infernal hell caminar sobre with brasas all the other ardientes en people el that were bad. infierno con todas las personas que han sido malas. But you are Pero still you.
tú sigues You siendo are tú, still something, tú sigues siendo right? algo. I asked my priest, I said, Yo le pregunté a where does the soul a come mi from pastor, ¿de if we're dónde viene looking, el if we're alma only looking at the future, si miramos right? al futuro? If everyone goes to heaven or hell, Si alguien, si that's todos fine. That sounds van nice. Be a good person. al paraíso But where was I o al before that? cielo, perdón, al paraíso o al Did infierno, the eso está bien, souls from heaven come back down and pero reincarnate into ¿qué pasa bodies? después de esto? Or was I ¿Las just almas created in that moment del as cielo an vuelven y se image of reencarnan en God, and then cuerpos o heaven solo is like an overcrowded se hotel, crean en ese momento como son creadas en ese momento con imagen de Dios y entonces right? el Just cielo more es and more como souls keep un showing hotel up. que está absolutamente lleno? Solo Sounds van like a llegando hell. y van Hopefully, llegando Mike, más almas. right? Suena como un More and more infierno. souls just keep showing up in heaven or hell or Cada both. vez se juntan más y But más where were they almas created from? en el cielo o en Where el did they come infierno. from? Pero Were you just hanging dónde out? han sido Like creadas? there's ¿De dónde vienen? like souls hanging out to be born, and O sea, then they get born and then they go to the hay almas que good place or quieren, the bad están place. esperando para nacer y But luego where were hay they before? otras almas Priest didn't answer me, by the que way. van a un buen o un mal lugar. Pero ¿quiénes Right? But it's a valid estaban allí question. antes? Pero Valid question for worth los thinking about. pastores, los curas no The math pudieron doesn't make responderme. Este any pastor no sense. pudo responderme. Eh, Porque aunque es una Is it a bad cuestión idea to válida, live to era una be buena pregunta para un niño taught de 13 something años. so that Las you become a matemáticas no better tienen ningún human sentido being and con you este take care of tema. other people? Es una, No, it's a great idea. si quieres Okay. ser un buen ser It's a humano wonderful idea. y quieres The cuidar a people otras who buenas subscribe to personas, those ideas, esto es una buena many of idea, them are esta great, creencia. wonderful people. Es una And I like maravillosa them and I idea. like hanging Las out with them. personas que siguen estos tipos de ideas, My parents muchas that personas que siguen este tipo de right? ideas son Love them, maravillosas, son personas right? que me encantan, con las They're que me not encanta nice están though, probably not. mis padres mismos son de este grupo y me gustan mis She padres. wouldn't put her name as mom. No. No, they're not here. Quería ver But si tenía right, ah, they're great people. estas personas que siguen estas creencias Many son great grandes people, right? personas. But when Hay you begin muchas to grandes, evaluate maravillosas your personas, pero tú tienes que belief empezar a systems, evaluar tus sistemas de creencia. they start to the ideas start to run into each other. Las ideas empiezan By the way, this is seguir unas a las democracy in otras. advanced level 3 in DCI. Por cierto, How do esta es you la establish base a belief system? del How do you nivel avanzado de evaluate a 3 belief de system? DCI. ¿Cómo establecer un sistema de creencias? ¿Cómo evaluar un sistema de For me, creencias? that one question that I asked my priest that he couldn't give me Para the mí, esa answers pregunta que le hice a mi pastor, a mi satisfactorily, cura, y que no me pudo was like, responder de no, I forma want to find out satisfactoria, what actually yo le is dije, going on. pero no, Right? esto me movió para decir, quiero averiguar qué es lo Because que it didn't make realmente any sense to está me. The sucediendo, math porque made no esto sense. no tiene sentido para mí. Estas matemáticas de esta respuesta Are they good people? no Yes. tienen Do they sentido still go para to mí. church? Yes. Hay muchas buenas Do I personas. like it? Yes. Sí, me Right? sigue gustando ir a la Lots of iglesia, good sí. things. But these are Hay muy learned buenas cosas allí, philosophical beliefs pero ellos han that we carry aprendido with us creencias without really filosóficas. reflecting on them. Esas creencias Right? That's filosóficas que llevamos con nosotros that's the thing realmente now. no Right? reflejan, The things that no we've learned reflejan that explain the world. las formas, perdón, las formas que aprendemos, que nos explican Right? cómo es el mundo, Like esos for sistemas example, de if creencias. someone, I don't know, a baby is born and Por ejemplo, si nace un bebé somehow is raised by wolves or y de coyotes, let's alguna say, or manera monkeys or lo something. crían We have stories of lobos o that coyotes person grows up. o monos, de esa persona crece All of a sudden, they're 25 years old, y de and someone repente finds tiene 25 años kids y alguien raised by dice, wolves, or este niño fue a criado kid raised by monkeys. por lobos o por What would that monos. person believe about the world? ¿Qué cree esa persona sobre el mundo? ¿Qué es lo Would que they cree? believe Ellos in creerán heaven afterwards? en Would el they paraíso believe después in the Big que hay Bang? después o ellos Right? creerán en el Big Bang. What would they believe in? Right? They ¿En qué wouldn't have creerán? learned those things. Ellos no han aprendido They estas would have learned cosas. wolf things, or they would Ellos have han learned aprendido cosas de lobos coyote things or o monkey cosas de things, coyotes o cosas de monos. whatever belief systems that monkeys have. Cualquiera que sea el We don't know what sistema de belief creencias systems que they have. tienen los monos. But No lo you see, there's sabemos. ideas that we teach the Pero hay next ideas que generation. enseñamos a las generaciones siguientes. That's this learned. This is the learned part of self-existence.
Esta es right? la parte Like aprendida de la science teaches us autoexistencia. everything came from a big bang. Great. Los profesores de ciencia nos explican que Okay. todo viene del Big Wonderful. Bang. Muy bien, You know, maravilloso. some religions teach us that there's a God in a Algunos certain place and we go there. profesores Okay, religiosos nos great. enseñan que Right. You can figure hay for un yourself Dios what those en are. ciertos And I'm lugares sure you have them y tú too, vas a ir allí y right? puedes And if you're a averiguar estas parent, cosas you por tú know that you're mismo teaching your y children estoy things, but you seguro de ask que tienes questions estas when you creencias don't también. have the Y si tú answers eres to them. un padre, tendrás que And enseñar a tus maybe you hijos say things estas and you cosas don't. porque ellos te hacen preguntas. Quizás But we tú no tienes learn, las these are things that respuestas. are learned. So Quizás then tú the les other dices part cosas, of it, the quizás no les opposite dices side, cosas. Pero estas son las cosas que hemos aprendido. Y por el otro lado, is what we were el lado talking about in the opuesto, last class, which is the es lo que innate. estuvimos hablando The en la part of clase you anterior, es la that versión entered one day, innata. Hay the una part of parte you that was tuya born with que these things. nació con estas cosas And it's in your mind from y the está en tu beginning. mente You desde el are simply principio. born with it. Tú You simplemente has nacido con wake up esto. as in the Tú te, des- you wake up aware, tú te and in that despertaste awareness you have en this la innate tendency, conciencia which we talked y about esta last conciencia ya week, tenía esta tendencia right? innata de la que Which hablábamos la semana was pasada, que era basically what Maitreya said, básicamente lo que dijo Maitreya. right? That you just have a tendency to grasp the Tienes una meat of things. tendencia The de meat and the comprender heart las are there. cosas You start de seeing the mí world as a y self-existent sobre place. You el don't yo have y lo to be mío. taught it. Yo y mis The partes están child who ahí, is ¿de raised by acuerdo? wolves Tú empiezas a ver thinks the el wolves are out mundo there on their own. como The, you autoexistente. know, the things that Empiezas wolves do, a ser right? enseñado de que They're el mundo es seeing that world autoexistente. as El out there, niño not que crece have anything con to do with lobos their own piensa que self. los lobos están ahí por sí They're mismos. not co-conspirators in the creation Ellos with them, right? They're not even part of saben it at all. las cosas que los lobos saben. Ellos So we have these two, bien, and it's important. así que Why tenemos is it estas important dos when we have opciones these two? y es Because importante. ¿Por qué es importante que when tengamos you estas see dos emptiness opciones? directly, Porque which one cuando ves la goes away? evacuación directamente, ¿cuál es la que se va Which directamente? one? The Kuntak, the learned one, or ¿Cuál the innate one? cuál, la que aprendes o la que es innata? ¿Cuál es la que se va de las dos? Learned or innate? Which one goes ¿La que away? aprendes o la que es innata? ¿Cuál de las dos desaparece? Which one do you no longer believe? ¿Cuál es la que ya no crees? En la que ya no crees cuando ves la vacuidad directamente. Nope, it's not both. When you No, no see son emptiness ambas. directly, Cuando ves la vacuidad directamente, that the first one, the la learned one, primera, la que es gets knocked aprendida, out. desaparece. Your belief Tu in creencia all of those things you learned en about todas how estas the cosas que has world aprendido works, de cómo funciona el mundo, you no longer believe it. ya no crees más en ella. The innate one La takes a innata lot longer to toma disappear. mucho más para desaparecer. So after you see emptiness directly Así and que you después come out of it que ves la to vacuidad look directamente at y the world sales de again, ello you're y still miras seeing the a world as experimentar el mundo de self-existent. nuevo, tú sigues viendo el mundo como autoexistente. You're still seeing things as coming Tú from continúas themselves, viendo but las you cosas don't veniendo de believe sí it anymore. mismas, pero ya no lo crees. You know that you're wrong. Tú sabes que estás 100% equivocado. know that you're wrong. 100% sabes que estás equivocado. But you still have this Pero tendency sigues to teniendo see esa things tendencia de incorrectly. ver You las have this cosas, innate way of seeing things tienes incorrectly. esta forma innata todavía Now, de ver las it cosas de doesn't forma mean that the incorrecta. learned things No aren't significa somewhat functional, right? que las cosas The que science aprendemos of no son funcionales de alguna modern manera. Por age ejemplo, is la ciencia based upon some kind de of esta época self-existence, but it moderna seems está dwarfed. basada en cierto I'm not tipo saying don't study de science. I'm not saying don't go autoexistencia, into pero this parece stuff. funcionar. I'm No not digo que saying no don't keep into it. estudies ciencia, no digo que no hagas esas cosas, But understanding where they come que from. no estudies medicina, por ejemplo, And pero the thing entiende de about dónde science, vienen. like, has anyone ever picked up like a Y, textbook from 1950? y, por ejemplo, refiriéndonos a la ciencia, si alguien coge Have un you ever libro del looked at one of these 1950, books?
like science books or even history books. Si tenéis libros de ciencia o libros de Come on, historia de esa época, I'm gonna turn this thing off. Don't recognize hand gestures. Okay. Um, they're really funny son because a lot of the muy stuff in there divertidos porque hay just muchas isn't true cosas allí que anymore no son ciertas because ya, science is different. porque la ciencia ha cambiado. You know, in 50 years, Y en a 50 hundred años years, the world will be o en 100 completely años, different, el mundo será completamente and the distinto things that you believe y now las cosas que about en the las que way the crees world ahora works sobre la forma will en que be funciona el completely mundo different, serán completamente distintas. right? And it doesn't mean let's Y no not continue to investigate the physical world. significa That's not what que we're saying at no, all. que dejemos de investigar el mundo físico, ¿no? El mundo físico. Esto no es lo que You estoy get diciendo do en pretty cool absoluto. things, right? Se hacen cosas increíbles Because of science. Well, it's debido a not, la ciencia. we won't say because of, but No, no deberíamos decir debido a, we have cool things like this. We get to have Zoom pero calls. tenemos cosas Great. That's interesantes wonderful. porque We tenemos, can por meet a lot of ejemplo, people I've never met before. encuentros de Zoom gracias a esto. I Tenemos un follow montón de some of personas you on que Instagram, so a I las can que no learn something podríamos about your life or what you think. And encontrarnos en Instagram. Así que I've os never sigo a algunos de vosotros en met with Instagram, you. así sé algo de vuestra vida. Y son un montón de cosas que nunca But hubiéramos was podido it tener. science that created Pero Zoom? lo ha creado la ciencia, ha Or was creado it la a ciencia al computer Zoom. programmer? Él fue un Yes. programador. ¿Quién lo creó? Sí. But why do you get why? Like if you keep ¿Pero asking por the qué? why, Si se sigues this haciendo is la where pregunta de it kind of el por starts qué, breaking down. aquí es cuando empieza a romperse el argumento. And and in the ancient texts they talk about Y en there's this los whole textos thing, this antiguos whole hablan de series of que discussions estas series de of discusiones when you become a great meditator, when you understand de, emptiness, por ejemplo, cuando te conviertes en un gran well, meditador, cuando you entiendes start to la develop vacuidad muy bien, capacities that look like they're supernatural. y entonces cuando empiezas a desarrollar ciertas Like capacidades you que can parecen look at people and know what's supernaturales, going on for them. You can tú puedes mirar a understand otras their personas negative y ver emotions. You can understand lo what que their sienten, blocks puedes are. entender What do sus they need to emociones work on? negativas, puedes entender cuáles son sus Some bloqueos, people can hear things at long qué es lo que distances. necesitan Some people purificar. can read people's Algunas minds. personas pueden They have escuchar different cosas things like people that can run en really grandes fast, distancias, or you otras can read personas through pueden leer walls las or things like that. mentes de Like personas o siddhis, they call them. diferentes personas Extraordinary pueden powers. ir muy rápido o I don't know, pueden walk on moverse water, a través de right? paredes o cosas así. We've heard of that Em, one. Poderes extraordinarios como caminar sobre el agua y cosas así. ¿Habéis oído hablar de eso? If somebody from 2,000 years ago Si showed alguien up de hace dos in mil años 2024 apareciera en el 2024 and they studied all of these things, y estudiaran they todas would estas say, cosas, ellos oh dirían, my God, look at the madre great mía, seeds these people have. mira qué maravillosas We semillas could tienen estas fly around the personas. world in less Podemos than volar por el 24 hours. You mundo can en get menos de anywhere in 24 the horas. entire world in less than Puedes ir a 24 cualquier hours. lugar del mundo en menos de 24 horas. I mean, okay, yeah, you might have to drive 5 hours to an airport. I get it. Quizás tienes que conocer, que tengas que If you're at conducir an airport, 5 horas a un aeropuerto, pero si estás you en un can get aeropuerto, anywhere in the world in puedes less than llegar a cualquier 24 lugar hours. del mundo en menos de 24 Maybe horas. not all of Antarctica. I don't know. Quizás no That's pretty amazing. A People who Antártida. lived 2,000 years ago Las personas to que travel, vivían hace dos you know, mil they años could para travel on viajar, boats, que maybe. viajaban They had to en barcos walk. They had, quizás, tenían que caminar, horses. Maybe they tenían had caballos, donkeys, tenían right? burros quizás. How long did it take to cross the Himalayan mountains from Tibet to ¿Cuánto India tiempo les llevaba el on foot? cruzar el Himalaya de Tíbet a India Like, caminando? how long did it take for a message to get from one side ¿Cuánto of tiempo Asia les to the other llevaba side of que un Asia? mensaje llegara de una parte de Asia a otra Oh, parte come de help Asia? us. We're having a Por favor, war. The venir a message shows ayudarnos, up tenemos 2 years una later. guerra, pero el mensaje You're going to llega send dos armies who años take después. 15 years to march across Asia. Entonces envían So a now 17 ejércitos years have que passed. cruzan toda Asia And, y entonces han pasado 17 años ya. they show up in this town and they're like, Aparecen en what? la ciudad Wait, well, you said there was a war. What's going y dices, on? nos Like, well, enviasteis a geez, it una ended guerra, pero ¿qué es lo que 16 está years ago. sucediendo? Y dices, Everyone was bueno, esto killed except sucedió for hace one person, 16 años. right? Todo el mundo fue asesinado Quickly. excepto una persona. We're all around the world right now and we're talking to each other Ahora instantaneously. That estamos sounds en like todas las partes del mundo y estamos great hablando los unos seeds con to los otros me. de forma That sounds like instantánea. cities Eso me that parece we que don't son see anymore.
semillas 2,000 years ago to get a maravillosas que message son across the siddhi, world son could take poderes. them 20, 30, 40 years, Hace 2000 años right? If they llegara even un traveled mensaje, around the que un world. mensaje cruzara a Now we can get todo a el message mundo. there instantaneously. eh, Why? Because hace, I can explain that podía later. llevar 30, 40 años y ahora podemos But they would say viajar a we través have del incredible mundo seeds already. y enviar mensajes de But una forma look instantánea. how Estos son amazing it is that we can. semillas increíbles. Mira qué How maravilloso es amazing esto it que is how much tenemos. information you can get Qué within five maravilloso es seconds. cuánta información puedes And conseguir en cinco amazingly accurate, segundos. also amazingly inaccurate information. We haven't figured Y out how puede to ser stop increíblemente, the bad eh, information. una información increíblemente buena o también But you can get accurate completamente information incorrecta. about almost any topic within 5 seconds. Pero ya, That todavía no sounds hemos pretty averiguado close cómo to parar la omniscience to información me, incorrecta, pero puedes conseguir la información correcta casi de cualquier tema en 5 segundos. Eso me right? parece We're not as far away bastante as cercano a we la think we are. omnisciencia. Así que no estamos tan We lejos still have some como negative seeds to creemos. get there, to get out of the Necesitamos way. But come todavía on, seriously. eliminar ciertas semillas If negativas people todavía aren't para llegar ahí, rejoicing the pero fact that I'm sitting in my home si las in the personas no middle se of están regocijando del hecho de que estoy sentado en mi rural casa Arizona, en el right? medio de la Arizona rural And you can hear me and you y can puedes escucharme watch me y and I puedes can watch mirarme you and we can talk y to each puedo other. verte y podemos We hablar have los some unos people con from los the United otros. States, we have some people from Hay unas Colombia, personas we que have people están from en Estados Ukraine. Unidos, algunas personas que Looks están en like we got Colombia, some otros que people están from en Vietnam, we Ucrania, got Taiwan, hay we personas de have Taiwán, Mexico. de Where México. else do we have? ¿Qué más tenemos? I don't know, I may not have said your country. No lo sé, puede ser que no hayáis Germany, dicho I think, en qué maybe some Austria, país, quizás en Alemania, en Belgium, Austria, Bélgica, right? All around the world. por todo el Canada, mundo, right? Canadá, Spain. Look, we have, España. oh, we have Japan. Look, Tenemos Japón también. by the way, I didn't know Por you were in cierto, Japan. Let's eh, talk no sabía que because we vivías have en an Japón, event así que happening in hablemos, December. porque Maybe you might tenemos want to help with un that. evento que va a suceder en Or diciembre y podríamos necesitar un poco de tu ayuda. you O see, que we have vengas. Malaysia. We are all Oh, around the también world tenemos right gente de now, Malasia, tenemos and we're personas de looking todo at el each mundo other. y estamos mirándonos That's los unos a los pretty damn otros. cool, ¿No es bastante increíble, right? verdad? Don't think that this is normal. No This is pienses que not esto es normal for normal. a human. Esto no es normal para Most un humano. humans, for the La mayoría de majority los of human humanos evolution, o en have la lived in mayor parte de small little la towns, evolución humana han vivido en pequeñas right? ciudades And they only knew y solo 100 people sabían in their entire a 100 lifetime. personas en toda su vida. Marriage was a lot easier because there's only 100 people. Los matrimonios eran mucho There's más only fáciles 100 porque solo people to habían 100 like, personas and all the different ages in that y 100 todas people, las right? diferentes You edades en didn't have esas a 100 lot of personas. options. No había muchas opciones. None of this Tinder bullshit. Nada Like de estas tonterías de thousands of Tinder, people you can de swipe miles through de as personas potential por las mates. que puedes pasar, I que didn't son have that potenciales problem. There were parejas. 100 people, No tenías esos problemas, right? solo habían 100 personas. Well, maybe you didn't like any of them, then it really would be a problem. But Quizás no te gustaba you see, ninguna the de esas, point entonces is realmente that era un problema. for the Pero el most of punto human es que history, we para la have mayoría, not para been la able to gran parte connect with each de la other. historia de la humanidad, no hemos sido Romania, capaces there are de a bunch of conectar Romanians here too. los unos con los otros. Se me olvidó mencionar You see, Rumanía antes. Aquí también tenemos personas de so Rumanía. these are pretty cool times, I would say. Así que yo diría que estos son tiempos bastante interesantes. Where is it all coming from? That's my main point. ¿De dónde viene todo? Este es mi punto central. And that's the idea that when you see emptiness directly, Y when esta you es la have idea that que cuando experience, you ves understand la how all vacuidad of this is directamente, possible. tú entiendes cómo todo esto es posible And you understand how to create it. y entiendes cómo crearlo. So what are some of these wrong ideas? And I've Así talked que about aquí it hay alguna de briefly in estas different ideas ways, equivocadas y but voy I'm a hablar just de going ellas to brevemente, de distintas maneras. go through them in a He hablado ya de ellas brevemente de what are algunas some maneras of y solo voy a the main resumirlas de beliefs, una forma un poco más formal. categories that we can put these ideas Algunas into, de estas creencias principales and what's really categorizan neat is lo that que these puede, people have thought, and when you las ideas que these pueden ideas tener, that or these categories
Así que esas apply to personas tienen humans in pensamientos que most dicen estas societies, ideas o esas categorías regardless aplican if a it's todos los the humanos modern en la day or mayoría de ancient las days or sociedades, Middle Ageism. independientemente de que sea en la época moderna, en la época These are antigua, the en la Edad main. Media o cualquier etapa en medio. Um, Estas son las... Once you understand these, Una vez then you can entendientes start estas seeing creencias, empiezas how other a belief ver systems fit into cómo those. otros They just sistemas go de by different names. creencias So se ajustan a the esto. first Simplemente tienen nombres major wrong distintos. idea La is primera that idea equivocada, la primera I am mayor idea equivocada es que there's some kind of master hay cierto and a tipo como de slave, amo, de maestro, that o de there's a un amo me who y un controls esclavo. me and Por my ejemplo, hay un parts, yo que me controla a mí y a right? mis There's some partes. kind of oversoul or Hay una especie de part of me that is in control that says parte de mí que lift está en your left hand, control, que dice, por speak favor, levanta tu with your mano mouth, izquierda, habla con tu boca, blink your eyes, guiña stand tus up, ojos, think think things. levántate, There's someone who piensa is cosas. hearing the thoughts, Hay alguien que escucha right? tus pensamientos. And so there's this tendency Así que hay esa to tendencia think that there's a de me or a pensar que hay un soul yo o or something una like that alma that is o algo independent of the así que es parts of me, independiente de las right? partes de mí. When you die, Cuando mueres, you go to heaven or you go to vas hell. al cielo o vas al infierno. Or if you misunderstand Buddhist teachings, O si has when malentendido you las die, you enseñanzas go to your next budistas, life. cuando mueres, te vas a tu You think siguiente there's vida. a you Tú crees que hay un that is tú separate from your body and que es mind separado that está separado then de tu goes on mente to the y de next tu life. cuerpo And y que va a la Abhidharma talks siguiente about it a vida. lot. Like, Y el oh, Abhidharma how does habla the un bardo poco de being, ello. A ver, ¿cómo right? es He un even ser talks del about it this bardo? way. You go into Hemos hablado, transition, you become an in-between being, cuando tú vas en esta and you do your transición, te things in the bardo, conviertes and en un then you ser get attracted to whatever en esta being you're going to transición en become. medio y Then tú you haces get cosas en el attracted bardo. to, Entonces let's say, when you become a human te again, sientas you get attracted to atraído seeing por ser un humano the de love nuevo making, y te sientes right? atraído por With el acto family, sexual. right? Lo digo de esta manera, And then perdón, you're por like, hacer el amor, ooh, lo voy a decir de una that's manera en que great. sea And then you apta go para los niños, there, y tú dices, and oh, eso es then maravilloso. you Entonces tú vas so ahí, attracted to it, you go in y there, and all entonces of a sudden tu you're in alma your se siente uterus, atraído and then you're hacia stuck eso, there y because de it's a repente one-way estás en un útero y permeable estás ahí membrane. atrapado, Okay, porque you can go in, but you can't go back out, es una membrana right? permeable. Love making's over, Entonces, sperm and egg go together. You get trapped in there, se ha and then you acabado become el eukaryotic, hacer el amor, and then you el become a fetus, and then you esperma grow, y and los then you're óvulos se born, and mezclan then y te estás you become a atrapado next ahí. life. Entonces te conviertes en un That's what you think feto, happens, entonces creces y entonces naces y esto es lo que tú piensas que sucede. right? Oh, I was a shaman in a previous life. No, Okay, yo era un great. chamán en la And vida now previa you're a computer programmer in this life. y ahora Awesome. soy un programador de But you ordenadores, think, de computadoras even en with esta that vida. language, you Pero incluso think con ese there's a lenguaje, you that's separate tú from your piensas que hay parts that un then tú travels que es on separado de tus partes, consistently que throughout viaja a the través dimensions. de diferentes vidas de Right. una forma consistente. Right. But it's not quite like that, and that's why you Pero no need to es study así. ACI4. Por eso necesitas Okay. estudiar ACI 4. And I'm not going to do that today. You Y can no go voy a hacer back. esto hoy, no voy a It's volver on atrás. the ACI learning platform. Está en la You plataforma de can go back estudio de and watch. ACI, I podéis think Ina and mirarlo Bill y are teaching it right volver y now. I vivirlo. taught it a Creo couple que years Ina ago. y Bill lo están I think enseñando de nuevo. Sarani Yo has it on there for her classes. Go lo watch enseñé that. hace un Or par de Buddhist años. Geshe-Michael's class. Sarani también tiene Okay. sus clases o también podéis escuchar You can a learn las clases de about Geshe that. And Michael. then you have to Podéis really aprender de think ello about y podéis pensar how realmente does the mind move from one life to the cómo la next? mente se mueve de una And is vida it a la like a siguiente. soul? ¿Y es como una Because it's alma? not. You No, have to think about it. no lo es. But Y that's tenéis the que pensar first en ello. major tendency. Pero esta es la You can primer find these tendencia. belief systems that fall into this Tú category, puedes tener right? varios sistemas de You can creencias que caen go en to la the cafe misma this morning categoría. and you can make a list. Puedes tomarte un café por esta mañana Or y you hacer can una lista ask de Chat sistemas de GPT and creencias. it's pretty good. O puedes pedirle esa tarea All right. al The chat second one, GTP, this que is es what bastante Buddhists bueno. said a La long, long time ago. segunda tendencia Okay. es lo que dijeron los budistas hace mucho tiempo. The second one is the La tendency to think segunda es la of, tendencia de what's the word pensar here?
¿Cuál es la palabra que se utiliza aquí? Yeah. So Sotran Chame. La palabra que utilizan aquí Okay. son chonchame. So the idea that La idea objective reality, de que the things la that we realidad see out there, objetiva, are las cosas made que of vemos ahí fuera, están hechas atoms, de partless atoms. átomos que That no there's a son part out divisibles. there, there's Hay una something out parte there ahí fuera, that's hay the un lugar ahí smallest fuera, unit que es la unidad más pequeña of physicalness, right? de fisicalidad, Which is pretty de materia cool física, que es bastante increíble. ¿Eh? that many, 2,000 years ago, they were Dos talking mil about the años point of view, antes which is es increíble que estuvieran remaining hablando de este Kantian science, punto de vista, right? que es el We que se don't say sostiene hoy la oxygen ciencia. and hydrogen are the smallest building No blocks, decimos que el oxígeno, right? que el Because hidrógeno we've son los más learned since pequeños, then that, you know, porque hemos aprendido how many, I don't know, desde entonces. I need to do this hot second thing. I think it's 16. Wait, oops, I was wrong. Okay. So how many protons ¿Cuántos does protones oxygen atom have? tiene Well, it has un eight, átomo de oxígeno? right? And then how many electrons does it have? ¿Y Well, cuántos it has electrones eight. tiene? It's not a charged particle, so it has 8 electrons. Y, Okay. y What do tiene those things 8 mean? electrones. ¿Y Right? Well, you can cuántos? split them into ¿De other qué están things, hechos estos electrones? right? ¿Puedes You can separarlos en split otras them into cosas? smaller and Puedes smaller things. separarlos en partes más y más So science pequeñas. is now looking at Así que la ciencia ahora smaller and smaller está particles mirando to a find partículas cada vez más the God pequeñas particle, is what they para call it. encontrar la The partícula de Dios, smallest que es como la unit llaman, of la matter unidad that más creates all pequeña matter, de materia que crea toda la materia. right? By the way, an electron is not a thing, Por it's a cierto, el potential. electrón It has a no es potential una to cosa, be es un something, potencial. and it has a Es un potential to potencial be de in ser some alguna sort of cosa. space. Es un Not even potencial a thing, de unless you crear try cierto to make it a espacio. thing, No then es it ni becomes siquiera a una thing, and then cosa. it A no stops ser being a que thing. tú intentes hacer una cosa, entonces Okay. lo conviertes, intentes que sea una cosa, entonces lo conviertes en una cosa. Y Right? entonces You deja can't de ser una know cosa. you can't know if, Así que no puedes how to, saber cómo an electron funciona. has the potential to be in a certain space. Electrón, el You electrón, can't perdón, know tiene el its potencial velocity de or ser, de ser en un cierto its espacio. what is it? Its velocity in location, right? You can know its Tiene que algo que location, but ver you con can't la know the velocidad direction it's going in. y la locación o la ubicación. Okay, it's not really Tú puedes important. saber su ubicación, pero no puedes saber Once qué you observe it, dirección, it en qué becomes dirección se están something that moviendo. you Una can't vez know que lo its observas, se totality convierte because en algo, not all of that information is available at any given pero moment. no es una totalidad Oh, porque no okay. toda la That's información cool, está right? disponible en un momento dado. But so Muy bien, there's eso this sí suena muy idea of interesante, partless, pero está esa like there's idea de building block partes of everything, indivisibles, de que hay una smallest thing, smallest parte atoms, que construye right? algo, lo más pequeño, las partes más pequeñas de los You look at átomos. your chair, well, it's made of certain atoms. You look at your Miras a body, tu and there's silla, certain está hecha de chemical ciertos things átomos. going on in your body. Miras a tu cuerpo y If ves you que can hay influence cosas those químicas que están chemical sucediendo en reactions, tu then cuerpo. maybe you won't Si get tú sick puedes anymore, ser right? influenciado por estas reacciones So give me químicas, a quizá no pill, te pusieras enfermo más. right? Entonces dame una Oh, I need some pastilla. hormone replacement, or I did Necesito que me des this. alguna I put hormona this cream on my o face. What necesito, do you me want pongo esta face to crema en look it mi old? cara para no envejecer. I was out to dinner the other night, and Estuve en la my cena anoche friend's brother, who's like y 25, Y he la asked me hermana how de old I was, and I said, la amiga "How de old do you think mi I am?" hermano, que tiene como He's like, 25 años, me "You're dijo, like 29," and I was like, "I él love me you." dice, me dice, ¿qué edad crees que tengo? Y dice, He's like, tú debes "What?" tener unos I, 29 I, años. Y I yo was le like, "I dije, love te you," and amo, he said, te "What do you quiero. mean?" And Y dice, pero, I said, ¿qué quieres "Why did decir? you think I'm 29?" And he Y digo, explained ¿por all qué the piensas que reasons tengo why, and I said, 29 "I años? love you," right? Y ella me explicó todas las He's like, razones "I'm por not las que creía que 29." tenía 29 años. Y dije, Me encantas." And then when I told him how Dice, no old I tengo was, he was 29. like, Y cuando le dije la "Oh edad my que God, you tenía, look great." And I'm like, me "I dice, love oh, you." madre mía, estás Like, maravilloso. Y keep dije, complimenting te me, quiero. Por favor, it's real. sigue dándome cumplidos. Great, wonderful. I look like a 29-year-old to a 25-year-old. Okay, Maravilloso. Le parezco que tengo cool, 29 años a alguien que tiene 25 right? años. But that still doesn't take away from the fact that I'm not 29 anymore, Pero eso no right? quita el hecho de que no tengo 29 años ya.
and my body is certainly not acting like it's y 21. mi cuerpo, desde luego, no funciona como si tuviera But if 29. I take all these medicines and I take the Pero si right toma todas estas hormones and the right medicinas y las peptides and hormonas blah 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 y blah, los right? Then I'm péptidos y never el gonna bla, get bla, bla, old. bla, bla, quizás I'm no gonna stay vaya a young envejecer forever. nunca, voy a quedarme joven para siempre. No, we know this isn't No, true. sabemos que But esto no we es have a cierto, huge industry of pero people tenemos who una are trying to make that true. increíble industria de personas que están intentando que eso sea cierto. There's no amount of cream that's going to stop you from being old. No hay cantidad de crema que te pueda evitar que Your envejezcas. your face cleaning regimen when you go to bed is not going to stop the Tu, wrinkles. tu proceso de lavarte Physically. la cara no va a parar Mm-hmm. tus arrugas. And Quizás it's un fine to poco. do those things, and it's fine to Y está feel bien que good hagas about ese tipo de yourself and cosas. take care of Está bien yourself. I'm not saying que don't do hagas it. estas I cosas que do te it hacen too. sentir bien y I que te just think I cuides. look No estoy 21 and not diciendo que no lo 45. hagas. I mean, I don't Solo look 45. I look es 21 que because I put cream on my face every night, right? es que parezco 29 y no 45 porque me pongo crema todos los días, It's not true. eh, cada noche. No, no es cierto. Esto no es cierto. That's the second belief system. Este es el segundo sistema de creencias, The third belief system, de creencia, perdón. El tercer okay, sistema de creencias goes like this. va de esta manera. Hold on. Let me make sure I got this right. The tendency to believe La in tendencia a moments creer of que los consciousness momentos de conciencia as being objective real reality son are objetivamente moments of awareness, reales. Los momentos de conciencia, right? Buddhism said there's like 65 el budismo dice awarenesses que hay happening every second. 65 momentos de conciencia sucediendo en cada So segundo. so that's reality. Así que eso es la Those realidad. 65, there's nothing Esos, between así que those esos spaces, right? 65, no hay nada en medio de esos There can't be espacios. something between those spaces. No puede haber nada en medio de esos espacios. Like that's the smallest unit of awareness that we can have. Esta es la unidad más Those pequeña de 65 conciencia per que second. podemos tener. Okay, great. Estos 65 por Right? segundo. And we can argue this, right? Okay, Y well, podemos discutir esto. if there's 65 parts Si in hay a second, sesenta y let's take cinco partes de un let's take part segundo, one of entonces tomemos 65. la parte 1. Does part one of 65 have a A ver, la beginning? primera parte de 65 es el principio. ¿Tiene un principio esa parte? Does it have an end? ¿Tiene un final? Well, yes, it has to because Sí, claro, tiene que it tenerlo, started and it porque ended because empieza y the second finaliza moment of awareness happened. hasta que el So it had a start siguiente and it segundo had an end. de conciencia Okay. aparece. And the Así que third tiene one un principio started, y un final. right? No problem. Muy bien. Y We're el good. Has a tercero beginning and end. empieza. No problem. Muy bien, tiene un principio y tiene un final. No hay All right, problema. let's take that second moment that had a beginning and an end. Tenemos ese segundo momento, desde el Good. principio hasta el final, que tiene un principio y un final. Does that between the beginning and the end, Entre el principio y el final is there some duration hay alguna that has duración to happen? que tiene que suceder. Well, if it started and Si it ended, empieza y there termina, had to have been some time that transversed tiene que haber algún between beginning and ending, tiempo en medio entre ellos, entre el which principio y el means you final, can split lo que significa que puedes moment number separar two in el two momento in número half. 2 en You dos y can split it medio. up. Puedes Then dividirlo, now there's two puedes beginnings partirlo. here. Y Well, entonces I hay can't dos perceive that. principios. Oh, well, just ¿Y because you can't por qué perceive no it puedes doesn't mean it's not percibirlo? there. No significa que porque no puedes percibirlo, no está ahí. Of course, you can split moment Por two in supuesto, half, and tú you can es split each of those in partir el half. momento 2 Each of those en would have a 2 beginning. y You can puedes just partir make esa that mitad en unit 2 y smaller and esas smaller tendrán un principio y cada vez hacer unidades más y más pequeñas until you get to a place where you realize hasta que llegas a un lugar en el que te des there's cuenta there's no unit of time that can't be a que no unit hay of awareness that can't be split in half. que no hay una unidad de conciencia que no pueda So ser here are the dividida en dos. three tendencies or belief systems. Así que One, ahí están las tres tendencias de nuestros, perdón, las that tres there's tendencias de some nuestros kind of climas soul, de right? nuestros sistemas de There's some creencias. kind of La me, primera es que hay algún control of tipo me that goes on after I die. alma, Second una is parte de that, mí que está en oh, control de mí.
La segunda There's a dice, smallest unit of physical hay matter una unidad in the world. más We'll call pequeña them de quarks or materia God física en particles el or mundo, protons. I don't know. a las Whatever que you llamamos quark whatever you o called it 50 years partículas o ago, you'll call it protones, something o different in 150 years. de la manera que eran llamadas hace 50 And the años, la third llamarás one is distinto the dentro de 100 o smallest unit 50 of años. Y la siguiente es la events unidad or más time. pequeña de consciencia en el tiempo, o That's what makes me consciencia o me. tiempo. What makes Esto es me lo que hace a Tim mí que sea is yo. the Esto es lo que compilation hace a of mí, all of these a ti, awarenesses since es I was born la until unión now, de todas esas until conciencias I desde became que 20, nací hasta ahora, right? hasta All of que he those cumplido things los together 29 make me. años. Todas estas cosas me han hecho a mí. Okay. Now, if you take those three things, go sit Si in a tomas esas tres cafe and think cosas about it y te vas a una for a little bit. cafetería y piensas en ello You can put durante un most tiempo, belief systems into those three. podrás allí poner la mayoría de los sistemas de creencias en estas tres categorías. All right. So now we're going to go into some. We're going to go into some discussions about Ahora hablamos de why alguna why discusión these sobre systems, por qué how you estos can sistemas de creencias, break them apart in your own mind. Do not, and I beg you, cómo puedes romper estos sistemas de creencias en do tu not mente. start going up to people and Por telling them favor, their os belief pido que systems are no wrong. vayáis a la gente y empezáis a hablarles de que sus sistemas de creencias están equivocados. If I catch any of you doing it, Si okay, pillo a alguno de do vosotros not haciendo esto, evangelize. por Do not favor, go up to someone and say, no "Oh, vayáis por ahí the concept of a soul evangelizando, makes no no sense. digáis a alguien que The vuestro concept concepto, of a God no vayáis a alguien doesn't a make any decirle que sense." Like, don't su come to my concepto door de alma no tiene like sentido o the su concepto de Mormons come to Dios my no tiene door or sentido. the Jehovah's Witnesses Por come to my favor, door no vayas por ahí to a tell las me puertas about como los my soul mormones and para whether I should be decirme, saved or not. o los testigos de Jehová, Okay. para By the way, it's decirme really fun que to talk to them. mi Fine, have a alma conversation. o puede Bring them ser in. salvada o no. Por Most cierto, people say es no to the muy Jehovah's Witnesses. interesante, Most people say no to the Mormons, right? es muy Say interesante yes. tener esta Invite them in conversación. for a Así que, por favor, coffee. mucha They're good gente le dice people. que no quieren hablar And get to con know los them. testigos de Jehová o con los mormones. Así que diles que Most sí, people invítalos a un they spend café. most of the Son buena day gente, ellos pasan la like mayor parte del día talk about like sales rejection, right? Most of hablando the day sobre, people say no. están acostumbrados a recibir rechazo, But porque la don't go mayoría de las knocking on other personas people's doors les dicen que no. because Pero por favor, and no telling seáis them los que about golpeáis a why las puertas de otras your personas, viewpoint is better than por theirs. favor, y no les digáis que vuestro punto de vista es mejor que el suyo. But it really only matters to you too, for you anyway. Because Así que why do you esto have to see realmente a solo es different importante viewpoint para into ti, your world? porque eres tú el que está Isn't it for a viendo purpose? puntos de vista opuestos en tu mundo. Because Esto somewhere es in your mind, those porque things de still alguna manera en have tu a home. mente, estas cosas en tu They mente still siguen exist. teniendo lugar. They're Estos still sistemas in de your creencias perceive. siguen You're existiendo still dentro de seeing ti. them. You're still Es- you may think Sigues you're a viéndolos. enlightened Buddhist and you think that you Tú understand where sigues things come from. pensando que eres un Buda Okay. But iluminado somehow your y seeds are sigues still pensando que inserting entiendes de themselves dónde vienen to las create cosas. people who have De alguna manera sigues diseases, teniendo las which is really semillas your wrong view anyway. para So just crear love them. That's fine. personas Just que sí love them anyway. que So tienen puntos de vista what's incorrectos, one thing that's going on lo here? que Okay. es realmente un punto de vista incorrecto. This is a Así que, por favor, ama a esas discussion personas of de todas parts of maneras, aunque tengan things. puntos de vista incorrectos. Are you Y esta es una the cosa, are you the esta es nuestra discusión sum of aquí, es una all your parts discusión of you? que vamos a tener ahora Or sobre are las you partes y el or are you completo de las something partes. more or are you something less than ¿Eres tú that? la suma de tus partes Right? o eres tú Okay, algo Tim más? is this ¿O eres, 29-year-old strappingly por ejemplo, golden body. Tim es Okay. esta persona de 29 años que tiene este So maravilloso cuerpo? my toes, my Yo ankles, soy mis dedos de los my pies, soy mis thighs, tobillos, my son mis biceps, right? músculos, son My mis bíceps, hands, my mis eyes, manos, my mi ears, nariz, my mis organs, orejas, like all mis of these things órganos. together. Is that what Todas makes estas me cosas me? juntas, ¿esto es lo que me hace ser yo? Is that what makes me a me? Is this what makes ¿Esto me es lo que Tim? me hace a mí ser yo? ¿Esto es lo que me hace a mí ser Tim? And the question is,
the middle way school will say, La escuela I'm del neither camino medio dice que no any one of my soy parts nor ninguna de mis the whole of partes, my parts together. no soy ninguna ni tampoco la suma de mis partes o el completo All de right, mis partes. let's cut off Tim's finger. All right, Vamos a cortarle el dedo de la mano a Tim. all right. Am I still Tim? ¿Sigo siendo Tim? You know, logically, like think about it. Like how many Lógicamente, people cut hay their que pensar en fingernails? ello. ¿Cuántas personas se cortan Maybe you las bite them or uñas? maybe you rip them off. Quizá tú te las muerdes o te las arrancas. How many people bite their fingernails or ¿Cuántas cut their personas se fingernails? muerden las uñas o se cortan las uñas? Does anyone not? I mean, show me your hands. Enséñame vuestras Yeah, manos. yeah, see. Does There's nobody here who No doesn't hay nadie aquí cut off their fingernails que in no se corte whatever las bad uñas de habit las you have, manos, whether it's chewing them or ripping bien them, sea porque te las right? muerdes o porque Watching te las TV and clipping arrancas them, right? o When you're on the porque phone with your mirando friends televisión te reading las something. You know what I'm cortas o saying, right? porque eh, Very few people let their fingernails grow. hay muy pocas personas que se dejen crecer las Oh, you're uñas cutting off a hacia un part of you. tamaño largo. Ah, estás cortando una parte de ti. No one believes that, Nadie cree eso. right? You don't go, oh, there goes a part of me. Tú no dices, mira, ahí se ha ido una parte mía cuando te cortas las Oh, uñas. I've lost a part of me. It's gone. Oh, he perdido una parte de mí, se ha No ido. one thinks like that. Nadie piensa así. There's no difference. So using that argument, Así que there's utilizar ese no difference argumento between that and losing a finger or es an que ear no hay ninguna or a diferencia entre knee, perder right? un dedo Oh, o where is the point un at which oído there's a o una line here? rodilla. ¿Cuál es el punto de vista Cut off my arms and my legs. en el Am I still que Tim? dejas de ser tú? O sea, Well, I'm ¿cuál es Tim el with no punto en el que arms dejas and de no ser tú? legs. Perdón. Si te You're cortan gonna have to los push me brazos y around las in a wheelchair. piernas y sigo siendo yo, me ponen en una Okay. silla But de will I still ruedas. feel like Tim? I'm Cuando making sigo Tim happy, Tim, because I sintiéndome como Tim, don't quizás walk pueda ser because I have no arms, un Tim infeliz porque no right? But puedo, porque no tengo I'm still brazos me. ni Like, piernas, pero sigo where siendo yo. is where is the line of where you ¿Dónde está la stop if línea you cut en el off que enough tú parts of you? piensas de ser tú si te cortan las What if I suficientes partes took de ti? the hair from here ¿Qué and my tal si me belly corto el pelo button de and my knee? aquí Would y me Tim corto still be también Tim? el ombligo y me corto también la rodilla o sigo sin What if tener I took rodilla? Pero my Tim sigue siendo left Tim. butt cheek and my ¿Qué tal si shoulder and me my elbow and my nose? quito Would I still be mi Tim? nalga, mi hombro When do I not y mi become Tim? codo y mi nariz? Don't ¿Seguiría worry siendo about all yo? the blood shooting everywhere. You can wait until we're done. ¿En qué punto dejaría de ser But yo? like, No os preocupéis de toda la sangre que saldría. where, ¿En qué where is punto? that? And so ¿En qué punto dejó de ser yo? the main idea is that there's something wrong with I'm not in my La finger, idea but I'm not principal es not in que my finger. no estoy en mi dedo, Okay. And pero the higher middle no way soy will mi dedo. say, Y en el camino yes, you're all medio your superior dicen, parts, sí, tú eres and tus it's the partes karmic seed that's putting it all together. y hay una semilla kármica que las And está you have to think uniendo, about it. pero tienes que pensar en Because ello. could I still remove my arm and still have a view of Tim that's still here? Well, yes, I can. Puedo And seguir, that tener arm una doesn't make visión me de ti y puedo, anything about me. No, it doesn't. hay But alguna I parte have an de arm, mí right? que I can show it to you. tengo I can show you my un brazo, puedo fingernails. enseñaros mi brazo, mis I did that uñas one de las yesterday, manos, right? me las corté ayer. It broke a little bit, and so I bit it off, right? Si But mi brazo those are sigo, like that's me. tengo Like una visión de there's no que way Tim you sigue would say aquí, this is no hay una Tim's manera arm, en and que there's no dirías way I would que say this isn't Tim's arm, no hay right? manera But de que tú it's digas not que este no Tim. es el brazo de Tim, Where is it? Like, and that's where you pero have no to es like you Tim. can meditate on that. Entonces, ¿dónde está Tim? En esto tienes que meditar. The one and many. Are you one thing or are ¿Eres you many una things? cosa o eres muchas The cosas? answer is yes. La respuesta es sí. It is 7:30. So let's take a Son break. las 7:30, son las 7:30, From perdón, this. así que vamos a tomar un I'm gonna get descanso. some coffee because clearly I need it. Voy a tomar un café porque realmente And lo necesito we will come back in a half an hour y and volvemos we en will media hora talk more about some meditation if you're y still around. hablaremos un poco más sobre la meditación si os quedáis. So thank you, translators. Así Thank que gracias you, traductores, gracias tech team. Thank you, equipo everybody. técnico, Very much gracias a appreciate you. todos. Aprecio que hayáis venido And let's take a half hour break.
y vamos a And tomarnos for those of un you that are descanso de leaving, media hora. Y say para aquellos que goodbye os to each vais, por other and favor, we'll see you again soon. digámonos adiós los unos a los otros y os veo la semana que viene. Ciao. Please stay team. Thank you so much, teacher. Thank you. Have a great day. Muchas gracias. Thank you so much. Okay. And Team. Thank you. You. Cảm ơn thầy Sim. Thank you.